Hemos contribuido a afianzar nuestra democracia. Somos un país esencialmente democrático. Es un avance en la vida democrática del país. México es un país democrático. Han sido las elecciones más abiertas y públicas de nuestra historia. Hemos vivido una jornada electoral que a todos nos llena de orgullo. México dio la victoria a Carlos Salinas de Gortari. Felicito a Felipe Calderón Hinojosa. Las características de la derecha en el mundo es que no aceptan nada. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición: Cuauhtémoc Cárdenas del Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli muestran una tendencia a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada se anuncia en cadena nacional una caída en el sistema de cómputo. El secretario Bartlett allí tratando de explicarnos, jugando con un lápiz, que condiciones climatológicas impedían dar los resultados. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa complejidad. El sistema ignora las voces que refutan el triunfo de Salinas y sigue adelante. Casi nadie quería que gobernara quien no había ganado las elecciones. Nadie, excepto este señor. Y estos otros, que contaban con estas poderosas razones. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, el 1 de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano Carlos Salinas de Gortari. La gente estaba esperando el llamado de Cárdenas en todo el país para impedir la toma de protesta de Salinas. Y el ingeniero no hace ese llamado, ¿sí? Hace otro llamado, hace el llamado a la constitución del PRD. Esta es una decisión muy responsable que demuestra la vocación pacifista de Cárdenas. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Al día siguiente sostiene una reunión con la cúpula del PAN para buscar consolidar su legitimidad. Era un gobierno de facto, pero gobierno al fin. Entonces nosotros mantuvimos nuestra disposición de hablar, sosteniendo la denuncia de la ilegitimidad de origen, de hablar y de reclamar que la administración salinista se convirtiera en un gobierno de transición hacia estadios cabalmente democráticos. Cuenta con el apoyo del PAN, que le da legitimidad, no solo después del 88,
sino durante todo el sexenio, y se lanzan contra la nueva organización, contra el PRD, con la idea de destruirnos. Salinas de Gortari sabe que debe actuar rápidamente, no para lograr legitimidad, cosa difícil que solo nuevas elecciones deberían haberle dado, sino credibilidad. Dar la sensación de que a Los Pinos ha llegado un líder firme y decidido. La mañana del 10 de enero cambia la guardia en el sindicato petrolero. Un grupo militar apresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, al líder sindical Joaquín Hernández Galicia, La Quina. La Quina controlaba al sindicato petrolero, uno de los más fuertes del país. De años se había comportado como un cacique sin que ningún director de Pemex se atreviese a combatirlo. La Quina entra a la cárcel acusado, entre otros delitos, de homicidio simple y acopio de armas. Pero no fue por sus propias faltas que Salinas actuaba contra él. Se decía que La Quina había apoyado la campaña de Cárdenas y había financiado un panfleto que sacaba a la luz pública el homicidio accidental de una sirvienta, supuestamente cometió Salinas de Gortari a los 3 años de edad. Se le va a hacer pagar su desacato al sistema y a Salinas en lo particular, y se va a hacer un castigo ejemplar. Lo que le pasó a La Quina le podía pasar a cualquier otro de los líderes obreros, incluido a Fidel Velázquez. La lección la aprenden rapidísimo. La reacción social fue una mezcla de admiración y alivio. La figura de Salinas de Gortari creció. En efecto, había un líder en Los Pinos. En los puestos más importantes de su gabinete entra una nueva generación, doctorada en prestigiosas universidades norteamericanas, los llamados tecnócratas o, en sus propias palabras, el Grupo Compacto. A Pedro Aspe le da la Secretaría de Hacienda, a Manuel Camacho el gobierno del Distrito Federal. El PRI se lo encomienda a su hijo político, Luis Donaldo Colosio, suave y conciliador, con buena pinta de charro mexicano. El astuto Jaime José Serrapuche queda en la Secretaría de Comercio. Ernesto Zedillo va a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Junto a ellas, acompañándolo como una sombra silenciosa y como si fuera su conciencia, su inseparable asesor, José María Córdoba. Sí somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es la de servir a la gente, la de predicar con el trabajo, la de abrazar la libertad y la justicia. Nosotros en México le llamamos liberalismo social. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular a empresarios, periodistas, los empieza a agrupar, ¿sí?, a su alrededor. No le cuesta mucho trabajo porque él les entregó empresas de la nación, bancos, minas, les ayudó con periódicos, a periodistas. Salinas tiene un expediente de cada uno de ellos. A todos los tiene agarrados. Cuando regresa, empieza de nuevo a articularlos a todos. Bendícenos, Señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen.
bendice a todas nuestras iglesias, bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elba Ester Gordillo, líder del sindicato de maestros, opera el día de las elecciones favoreciendo al candidato del PAN, Felipe Calderón, a través de una serie de llamadas telefónicas a diferentes gobernadores priistas. Ya me cayó el PRI, ¿eh? Muy bien. Entonces, hay que saber cómo actuar. Vale más que ustedes se adelanten para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Esa llamada no es para que el gobernador le diga a los simpatizantes del PRI que voten por Calderón, porque ya faltan 2 o 3 horas para que se cierren las casillas. El propósito es, véndele favores, aplícate en el fraude electoral. El fraude electoral es, ya viene el cierre de las casillas, ¿sí? Ordena de que se incline la balanza a favor de Calderón, ayuda a la falsificación de las actas, ayuda a falsificar los resultados. Ese es el mensaje. Al día siguiente de esa llamada, ya en la mañana, el día 3, hay otra llamada del secretario de Comunicaciones y Transporte del gobierno de Fox, Cerizola, con el gobernador de Tamaulipas, para agradecerle por lo que había hecho. Y le dice, oye, te sobregiraste. Eugenio, secretario, buenas tardes, ¿cómo estás, Pedro? Pues muy agradecido, creo que te sobregiraste. No, hombre. No, te agradezco mucho que me hayas hablado, pero cuenta con nosotros en ese sentido. Somos varios colegas que estamos en ese tenor, ¿no? Y de hecho, había un Eugenio por ahí. Igualmente, Pedro, gracias, un saludarte. Su señora no puede votar porque no la encuentran en la lista. No la encuentran en la lista. La mandaron aquí frente al Palacio de Gobierno y la mayor parte de esta gente está reclamando sobre esta situación, que tienen su credencial de elector, pero no pueden votar porque no las encuentran en la lista. Déjame recuperar este video que presentamos el día de ayer, que nos fue hecho... Días antes de la elección, la periodista Carmen Aristegui da a conocer una página de internet que contiene el banco de datos del padrón electoral. Ingresando una clave, se accede a la página del candidato del PAN, Felipe Calderón. Al buscar nombres y apellidos, encontramos que todos estábamos ahí. Todos de los que buscamos ahí, pues estábamos en este listado de nombres que tiene disponible el Partido Acción Nacional. Y viene también si es panista, si es priista, si es indeciso, si es perredista. Si la empresa Hildebrando, del cuñado de Felipe Calderón, tuvo verdaderamente una colección de datos informativos de los mexicanos, tuvo la posibilidad de ubicar selectivamente esos nombres en cada sección electoral y quitarlos de ese padrón para que no pudieran votar. ¿Para qué televisan? Es un fraude. Yo estoy registrado y no aparezco en el padrón. Nos cuesta más de 500,000 millones de pesos el aparato el teatro, la farsa esta. Nos van a imponer al señor Calderón porque ya lo habían programado desde antes. Pero ese no va a ser. El señor presidente le importa madre su pueblo. Es un ladrón junto con su esposa Marta. Que me vea bien, que me fiche porque es un ladrón. Vamos a ir en un instante hasta las instalaciones del Instituto Federal Electoral. Ahí escucharemos el anuncio que millones de mexicanos esta noche estamos esperando. ¿Hay o no hay ventana suficiente para alguno de los candidatos a la presidencia de la República? El margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecho y por lo tanto no es posible anunciar en este momento a un candidato ganador. A nosotros no nos cabe la menor duda que hemos ganado las elecciones presidenciales y que estos datos se corroborarán por el propio Instituto Federal Electoral. Now, is it true that Mr. Calderon's brother-in-law has a company, Hildebrando, which was involved in writing the software for the vote count?
It is true that Hildebrando was contracted by IFE as part of the process several years back, yes. Thank you very, very much for your time. I appreciate it. Thank you. Hope you can send it. ¿Qué tan clara puede ser la presencia de un cuñado de uno de los candidatos a la presidencia de la República justamente en la base de datos, ¿no? Bueno. El problema que empezamos a detectar fue cuando se echó a andar un instrumento que se llama el programa Resultados Preliminares, que surgió hace muchos años para evitar la desconfianza de los resultados electorales. Sin embargo, en esta elección, el PREP, como se le conoce, es el programa que generó una de las mayores confusiones en los resultados electorales. Se tiene un padrón electoral de alrededor de 71 millones de ciudadanos. Se habla en el PREP que participó el 59%. Si ustedes suman los votos que están en el PREP, incluidos los votos nulos, no se alcanza ese porcentaje. Es decir, faltan alrededor de 3 millones de votos. A las 8 de la noche, hora en la que se cerró el PREP, el famoso PREP, había bajo el rubro de inconsistencias 11.184 actas de elección presidencial. No le queda más remedio al IFE que darlas a conocer, y ahí ya se reduce la ventaja a .56, .58. No es posible. Las autoridades electorales pues tendrían que responder por qué no desde el principio se explicó la existencia de este archivo de inconsistencias. Claro, porque la diferencia se redujo casi que a la mitad. Tenemos que en esta casilla, una sola, aparece en el PREP sumada, no una, sino decenas de veces. El resultado del PAN es 194 votos, el resultado de la coalición 136. Es una casilla que gana el PAN. La noche de la elección me sorprendieron mucho los resultados iniciales que se fueron liberando. Por ejemplo, hay 109,000 registros en los que uno puede comparar el número de boletas que estaban depositadas en la urna contra el número de boletas que recibieron antes de empezar la elección y el número de boletas que sobraron después de la elección. Entonces, de estos 109,000 registros, resulta que en el 16%, en 17,465 de esos registros, había más boletas dentro de la urna que las boletas que repartió los funcionarios de casilla a los votantes que se presentaron. Entonces, en estas 17,000 casillas se encontraron 800,000 boletas de más dentro de las cajas. Hubo otro 30%, que son del orden de 32,000 casillas, en donde había menos boletas dentro de las urnas que esta diferencia entre recibidas y sobrantes, ¿sí? Y entonces el número total de boletas que faltaron ahí fue de 716,489, ¿no? Entonces, si sumamos estos dos números, tenemos que hay un error que es del orden de 1,5 millones. Hay 1,5 millones de boletas ahí que no sabemos, o llegaron a la urna y no sabemos de dónde llegaron, o deberían haber aparecido en la urna y no aparecieron. El 5 de julio se realiza el conteo distrital a partir de las actas llenadas el día de la elección. Aquellas que presenten errores en el asentamiento de datos deben corregirse mediante la apertura de los paquetes electorales. Hasta ese momento, la diferencia entre los punteros es de solo medio punto porcentual. A la hora en que nosotros llegamos a la jornada de cómputo, nos encontramos con que en nuestro lugar, en cada uno de nuestros lugares, estaba una circular de la Dirección Jurídica del IFE, donde explicaba 6 causales por las cuales se podrían abrir los paquetes electorales, y solo esas. Y se tenía un párrafo casi subrayado que decía que no se podrían abrir paquetes electorales argumentando la certeza del proceso electoral. Si nosotros queríamos tener certeza, no era una causal para abrir paquetes electorales. ¿Hubo esa instrucción a los distritos? De no abrirlos aquellos que no tenían algún soporte en los supuestos de la ley, sí, en efecto. Pero había una sobrealerta al enviar un documento específico, ¿no? Carmen, si puedo comentar algo. A ver, Claudia Sheinbaum. Lo que me parece increíble es que esté reconociendo
que evitaban a toda costa abrir los paquetes electorales. Solo 42,000 están bien llenadas. Es decir, que en las sumas y restas coinciden las cifras. En todas las demás restantes hay diferencias, desde 1 hasta un número importante de votos. Yo lo único que he dicho, que el señor presidente tiene obligación de leer el acta y en ningún acta ha leído los totales que reflejan. Resulta que o hay más votos o hay menos votos, pero ningún acta coincide. Creo perfectamente en el acta original que tengo en la mano, sí aparecen los números claros. Señores, aquí está, casilleros en vacío, blanco. En el distrito 11, en el estado de Nuevo León, en la casilla 397, se tiene que votaron en esa casilla 961 personas. El PAN obtiene 786. Esta información ya es el resultado definitivo. Todo parecería normal, salvo que en todas las casillas no puede haber más de 760 boletas. Y aquí solo el PAN obtuvo, según este dato, 786 votos. Este resultado, que es absolutamente irregular, absolutamente ilegal, está en el conteo definitivo. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cuál es el miedo a eso? No hay acta de la sesión del día de la jornada. ¿Por qué? Con la estructura que tiene el IFE, ahora no hubo acta. El artículo 247 dice que si se detectaren alteraciones, en este caso no hay una alteración, hay un olvido. Hubiese sido más factible que en este tiempo se hubiesen contado los votos. Si no se esconde nada, es que se abran. Señor representante de Acción Nacional, y que nada debe, nada teme. Entonces vamos a abrirnos, vamos a transparentar la elección. Han sido cuestiones menores e insignificantes lo que ha estado reiteradamente durante toda la tarde planteando el representante de la coalición por el bien de todos. Empezamos ya a ver todo lo que habían hecho, de cómo se apoderaron de las casillas, cómo donde el PAN tenía 200 votos, le pusieron 400. Te hablaba yo de casillas en donde el PAN tenía 130 y le pusieron 600 o 730. Sección 2142 básica. Partido Acción Nacional 230 votos. Acta de presidente. Partido Acción Nacional 667 votos. Se consulta a ustedes en votación económica de que se aperture el paquete por contener el acta de escrutinio y cómputo de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos, 92 votos nulos. Voto válido, voto válido, voto válido, voto válido. Se abre de nuevo el paquete, se cuenta en el caso de esta casilla de Zacapuasta, La Puebla, y de los 92 votos nulos eran más de 60 para nosotros, y solo 10 realmente eran nulos. 8, 9 y 10 votos nulos. El grueso de aquí es el grueso de esto. Entonces, al doblarlo, ahí fue cuando se marcó. Yo les pediría a cualquier consejero que hiciera la prueba de doblarlo y checar que es la misma línea. En votación económica se consulta si se anula esta boleta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Tres votos. Quienes estén en contra, sírvanse levantar la mano. Existe un empate, consejero presidente. Tengo voto de calidad. Mi voto es se anula.
En tanto, el Instituto Federal Electoral sigue contando las actas comiciales que ahora ponen a López Obrador a la cabeza. Ese día miércoles, hasta los empresarios que estaban en contra mía se alarman porque también se la creyeron. Isaac Saba, uno de los empresarios más fuertes de México, empieza a preocuparse, ¿no? Me dicen que habla a Los Pinos y le comentan ahí que no se preocupe, que todo está bajo control, que ya van a informar del Consejo Coordinador Empresarial. Y en efecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial envía un fax a los principales empresarios para decirles que no se preocupen, que todo está bajo control. Terminamos la calificación de la elección presidencial, dimos nuestros resultados y nos dimos cuenta que en la casilla especial no hacía bien la suma. Y no supimos qué hacer. Tenía 2 votos de más. Encontramos que en nuestro distrito había más de una casilla donde había sumas raras. Porque simplemente lo que pasó es que el sistema organizó las cosas de tal manera que nosotros hacíamos la talacha y él hacía las sumas. Y resulta que no hacía las sumas, que hacía lo que él quería. ¿Cómo te sientes tú como árbitro de la contienda? Mira, Javier, esto es muy importante. Yo me siento muy distinguido, como todos los demás consejeros electorales del IFE, de estar haciendo un trabajo por el bien de México. Total de boletas de presidente depositadas en las urnas. Sí. 280. Si sumamos los de abajo, nos dan 180. Hace falta 100 boletas. ¿No será que se habrán equivocado al llenarla? ¿Dónde quedaron esos 100 votos? O sea, de las boletas que al cierre los funcionarios sacan de la urna son 280 y a la hora de hacer la cuenta nada más son 180. ¿Dónde quedaron esas boletas? Se concede usted la palabra al representante del Partido de Acción Nacional. No hay ninguna razón para abrir ese paquete. De hecho, la ley es muy clara en ese sentido. No entiendo por qué no poder corregir. Es peor no corregir que dejar el error. Y yo quiero que además de esto se asiente de que no existe ninguna razón legal para que se abra este paquete electoral. Se está abriendo los paquetes y se están contando voto por voto aquellas actas en donde los consejeros ciudadanos distritales consideraron que había razones para hacerlo. Se están llevando a cabo esos conteos. Razones que son 4 y que son 4 que están previstas en la ley. A mí me llama mucho la atención el hecho de que la televisión nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían, ¿no? Antes decían, bueno, en el 5% de las casillas los votos no correspondían cuando se hacían los fraudes en la época del PRI, ¿no? Aquí no, aquí fue perfecto, aquí fue invisible. Yo creo que también la derecha fue haciendo su labor, metiéndole miedo a Emilio Azcárraga, al grado que un día antes de la elección, 2 días antes, él me pide que nos reuniéramos. Estamos hablando del dueño de la televisora más influyente. Y ahí, para mi sorpresa, me dice, es que tengo información que al llegar a la presidencia vas a expropiar Televisa. Y le digo, no. Y entonces me saca un proyecto de decreto de expropiación de Televisa, supuestamente hecho por mí, muy bien elaborado en cuanto al marco jurídico. Yo sostengo que ese documento lo fabricaron en el CISEN, en el Centro de Espionaje del Gobierno, que tiene que ver también con el grupo cercano a Fox y a Calderón, incluso con la colaboración de gente de Televisa. Eso lo tiene que aclarar Emilio Azcárraga. ¿De dónde agarró el documento? ¿Quién se lo hizo llegar? Yo lo que creo es que querían sembrarle la duda y a partir de ahí Televisa se cierra por completo. En México se puede ser muy crítico en todos los medios, inclusive en la televisión, pero no en el momento adecuado. En el momento adecuado se cierra. Esa es una cuestión. Así funciona la censura.
A nosotros nos van a dejar hablar del fraude del 2006 cuando estemos en el 2014 y vamos a ser muy democráticos. Pero hoy, en el momento que se están dando los procesos, los medios están cerrados. El candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. La demanda de contar voto por voto tiene que estar sustentado en algo, por lo menos en una duda, en una sospecha, que por el momento yo no veo argumentable. Esa fue la demanda principal, voto por voto, casilla por casilla. Llegué a escribirle una carta a Felipe Calderón, donde incluso le explicaba lo que había sucedido en Costa Rica, cómo el presidente Arias había aceptado un recuento. Se hizo el recuento, se demostró de que en efecto había ganado Arias y todo quedó en paz. Para nosotros es claro, ya se contó voto por voto, casilla por casilla. Estamos pidiendo que se resuelva con apego a la legalidad. Es ilegal contar todos los votos. El hecho de que no hayan aceptado ellos el recuento, lo que demuestra es de que no ganaron la elección presidencial. Esta gente que estamos viendo en pantalla, ¿de dónde proviene? Son del IFE, son trabajadores, empleados del IFE. Allí están abriendo, moviendo todos los paquetes electorales. Es un video tomado el 11 de julio de este año en el Distrito 5 de Tlalpan, en donde ahí está exactamente donde se ve cómo gente del IFE estuvo manipulando, actuando, moviendo todo. No me voy a mover de aquí. Esos son los representantes del PAN. ¿Qué estaban haciendo allá adentro? ¿Trabajando en qué, señor? Me dicen que usted radica en Tabasco y está transitoriamente aquí de paso, según lo que le decía la vocal ejecutiva. ¿Por? No, por la cuestión de cuál sería el interés de firmar en el Distrito 5, si nos dice que usted viene de Tabasco. Porque yo vivo aquí y ahí está mi voto adentro de esa bodega. Ok. ¿Y cuál es el interés de filmar? O sea, porque lo que están haciendo no es legal. ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están gentes metidas adentro donde están los paquetes electorales y están abriendo los paquetes electorales. Y eso no es legal, ni aquí, ni en Tabasco, ni en ninguna parte de la República. ¿Sí? Por eso estoy aquí. Nada más. Mi voto está ahí adentro. ¿Yo está usted cuidando que Estoy cuidando, sí, que no metan las manos a las urnas. Punto. Están resellando las cajas donde están las boletas. ¿Sí? Y ahorita el problema es precisamente de que no están bien contadas y que estamos pidiendo que se vuelvan a contar. Si ustedes las están manipulando, a mí, ¿quién me dice que no le metieron ya las que necesitan? Es juicio lógico. Responsabilizamos al señor Andrés Manuel López Obrador de cualquier violencia que se genere en las 300 oficinas
distritales del Instituto Federal Electoral. Te hacen el fraude y luego te dicen, estése quieto, no se mueva, no vaya a protestar, porque entonces le acuso de violento y usted va a ser responsable de todo lo que suceda. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿por dónde te vas? Si aceptas las reglas del juego, eres más que traidor. Esa es la verdad. Es más que una traición. Lo que estarías permitiendo, aceptando, es que en este país solo los poderosos van a mandar y van a decidir, que nunca el pueblo va a poder elegir a sus autoridades, a sus gobernantes. No puedes aceptar eso. Eso es deleznable. Pero tampoco puedes descarrilar al movimiento. Te puedes ir a la confrontación, a la violencia. Entonces, ¿cómo caminas por en medio? Es muy difícil. Hay muchos riesgos cuando hay un movimiento de protesta de radicalización. Después del 2 de julio había tristeza, pero también mucho coraje. Por eso planteamos lo de los campamentos, una medida muy fuerte que molestó muchísimo y que sin duda dio el pie para el cuestionamiento al movimiento. Pero sabía que era la forma de sacar esa indignación mediante estas acciones de protesta, que al mismo tiempo significaban protestas pacíficas. Y desde luego los medios de comunicación vieron ahí una oportunidad para desatar toda una campaña en contra. Por supuesto que la democracia vale la pena eso y mucho más, siempre y cuando esté en peligro. Y creo que aquí el problema es, ¿está la democracia en peligro? Ni siquiera si estuviera en riesgo la democracia, se justifica pues impedir los derechos de terceros. Un bloqueo como el que estamos viendo, que ya dejó de ser un plantón, ya es un bloqueo como el que estamos viendo, ¿no es el que pone en peligro nuestra democracia? Yo ya no sé si el problema que trae es una frustración por no imaginar poder tender sus calzones en Palacio Nacional. Se olvidan que si no actuamos de esa manera, se sale de control el movimiento, hay violencia, y entonces sí, las cosas se complican más. Si verdaderamente hubiéramos querido poner de cabeza al país, con millones de gentes que estaban seguros del fraude, simplemente con bloquear las carreteras principales y los aeropuertos hubiéramos provocado una crisis mayúscula. Se desestima la pretensión de la coalición actora consistente en la realización de nuevo escrutinio y cómputo en la totalidad de las casillas instaladas para la elección presidencial. Pese a que se encuentran irregularidades en el 60% de las casillas, el 5 de agosto, el Tribunal Federal Electoral decide no realizar el conteo total de los votos y abrir solo el 9% de las casillas. No hace falta hablar mucho, solo notificarle a los integrantes del tribunal de manera respetuosa que no aceptamos el recuento parcial. No queremos un diezmo democrático. Queremos democracia al 100% en nuestro país. Ahí está su democracia, ahí está su democracia. Nosotros los jodidos no tenemos nada que perder. La gente estaba
dispuesta a cualquier cosa, es más, me lo decían, vamos a actuar con más energía, y otros que me decían, vamos a hacer lo que usted diga, pero lo que usted diga era lo que sea, lo que usted ordene. Por esos días de plantón, tuve en mis manos una encuesta de Mitofsky. Se preguntaba que si veían bien que yo convocara a la rebelión armada, y el 13% de la gente decía que sí. Estoy hablando de una encuesta nacional. Sí, te estoy hablando de 10 millones de ciudadanos. No vamos a permitir que se usurpe la voluntad ciudadana. Si hay que marchar, marcharemos. Si hay que tomar pozo, tomaremos pozo. No tengo miedo a nada. Si al rato nos llegan a dar un tiro en la cabeza, que es lo que esperamos de este gobierno, pues bien hecho. Nosotros estamos aquí hasta el final. ¿Pero crees que pudiera haber una medida que sí hubiera dado resultados para parar el fraude, pero que eran peligrosos? A lo mejor sí. ¿Y que preferiste evitar? Sí, la violencia. La violencia. Sí. Aunque no diera resultado. Aunque no diera resultado. Ahí está lo difícil. Muy difícil. Muy difícil. Porque es que la violencia es algo totalmente indeseable, ¿no? Viene el cuestionamiento después de decirte, bueno, ¿no será que costó más el no haberlo hecho ya? ¿No? ¿Va a costar más? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no creo que el camino de la violencia. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque yo como dirigente no puedo comprometer la vida de los demás. No puedo ofrecer la vida de los demás. Yo soy pacifista. No, cuestiono a quienes piensan distinto. Sencillamente es mi caso. Y creo también que se puede, sin violencia. ¿Crees que se puede transformar este país tan enraizado en estos intereses? Sí se puede. Comienza el recuento parcial del 9% de las casillas en 25 entidades del país, dictaminado por el Tribunal Federal Electoral. Encuentran paquetes totalmente violados, boletas por todos lados, un desastre. Eso está claramente calificado como ilegal. Se desprende que las boletas que se presentan no son las que se utilizaron el día de la jornada electoral, en virtud de que no presenta ninguna doblez que permita ingresarlas a la urna. Paquetes abiertos, o aún más grave aún, sobres electorales abiertos, boletas de menos o boletas de más, son causas de nulidad en la ley electoral. Más que un recuento de votos, en realidad fue un recuento de delitos penales. Este está abierto, nada más está cuando uno se... No cuadra nada, absolutamente. Nada más que había la consigna
pues de taparlo todo y de convalidar el fraude. Si bien se advirtió en algunos consejos distritales que los sellos de las bodegas en que se encontraban los paquetes electorales habían sido removidos y que algunos de estos se encontraban abiertos, ello no puede traducirse en un manejo indebido de la documentación ahí depositada. No se advierte ningún elemento que lleve a concluir que existieron elementos que viciaron el proceso electoral. Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Presidente de la República, original, que por cierto tiene 5 votos el PAN. Y Obrador tiene 145 votos. Señores magistrados, con esta resolución que habremos de dictar en un rato, nos enfrentamos o damos cuenta mejor al pueblo de México del desempeño digno de nuestra función. Que nos juzgue quien quiera juzgarnos. Ojalá que lo haga leyendo nuestras razones. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Se declara al ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo del 1 de diciembre del año 2006 al 30 de noviembre del año 2012. La resolución que ha dictado el tribunal y que hoy ha hecho pública tiene el carácter de obligatoria, es definitiva e inatacable y debe ser acatada por todos. Cita textual de Fox es la siguiente: perdí, pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato. Una declaración cínica de que como quiera que sea, un manejo de todo el proceso electoral. ¿A qué me refiero? Al tema del desafuero. ¿Quiénes lo aventaban? Germán Martínez, vamos a llegar al peje. Estaban acelerando la gente, Juan Molinar, todos ellos, ahí en la Cámara de Diputados. Lo que estamos viendo hoy en México es que los partidos políticos están presionando y están condicionando la aprobación de una reforma fiscal a cambio de las cabezas de los consejeros electorales. Si el Congreso aprueba la remoción de los consejeros, estaría aceptando, políticamente hablando, que hubo fraude electoral en el 2006.
Es insistir a propósito de un incidente en prejuiciar los acuerdos. Los acuerdos, señoras y señores, están en la esencia de la construcción de la democracia. Gracias a uno de esos acuerdos está sentado Felipe Calderón en una silla que yo personalmente no acepto. Compañeras y compañeros, lo que mal inicia, mal acaba. El presidente Calderón inició mal. Inició cuestionado sobre su legitimidad. Porque como dice el diputado Noroña, se robó la presidencia de la República. Se la llevó porque no era de él, porque no ganó, porque es cierto que es espurio el señor presidente de la República. Y como las cosas iniciaron mal, van mal. Después de 3 años del gobierno del presidente Calderón, las cosas van de mal en peor. Hoy la economía está destrozada. Sí somos una generación del no. Los que le decimos a Calderón, no vendas la patria. Los que le decimos a Calderón, tú no eres legítimo. Los que le decimos a Calderón, te robaste la presidencia de la República. Permítame, señor diputado. Sí, señor presidente. El diputado Castro desea hacer uso de la palabra. Dígame usted, diputado. Viniendo de usted, adelante. Permítame, diputado, vamos viendo qué quiere el señor diputado. Permítame, adelante, diputado, ¿qué es lo que usted desea? Quiero hacerle una pregunta. ¿Acepta usted que le hagan una pregunta, señor diputado? Sí, señor. Acepta el señor diputado, adelante. Con la descripción que ha hecho de nuestro país, que es una preocupación de millones de mexicanos, le pregunto, ¿el apoyo que le dieron ustedes para legitimar a Calderón lo está usted retirando en este momento? Mire, mi partido fue consecuente, no podíamos caer en la anarquía, pero Calderón, que recibió la confianza para entrar por una puerta aquí escondidas y jurarle a la nación que iba a ser presidente de los mexicanos, también en eso nos traicionó. No hay apoyo para el presidente, al menos de parte de muchos de nosotros. Permítame. Es muy rápida mi pregunta, diputado. Adelante. Por lo que usted está señalando, ¿quiere decir que si no ganó Calderón, el que ganó fue Andrés Manuel López Obrador, diputado? Yo creo en lo personal que las elecciones se deben de haber repetido, La política antes era asunto de los políticos, ahora es asunto de todos. Este fue un proceso de politización, se generó mucha conciencia ciudadana, gente que nunca había participado en procesos políticos, en procesos electorales, se involucró, participó y quiere seguir participando hasta lograr la transformación del país. Y por eso se decide la creación del gobierno legítimo. Si lo otro está podrido, si las instituciones están tomadas en manos de una minoría, ¿por qué nosotros vamos a seguir con la república simulada? Y por eso decidimos iniciar el camino hacia la construcción de una nueva república. Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente legítimo de México. Me comprometo a proteger los derechos de los mexicanos, a defender el patrimonio y la soberanía nacional y a procurar la felicidad del pueblo. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Había la postura de que sin aceptar el resultado electoral nos conformáramos como oposición. Nosotros no podíamos aceptar eso porque ser dirigente de oposición implica que hay una autoridad legítima y legal.
es un reconocimiento tácito. Yo dije, no, yo no voy a ser dirigente de la oposición. Entonces ahí empieza el cambio, porque eso significa quitarte telarañas de la cabeza, significa dejar de someterte a años, siglos de imposición. El ejército también custodia la sede donde Calderón se convertirá en presidente de la República. Las murallas de acero alrededor del Palacio Legislativo se han reforzado para contener cualquier protesta. Solicito a los señores legisladores que regresen a sus lugares. Diputados del PAN y del PRD mantienen tomada desde la 1:30 de la tarde la tribuna de la Cámara de Diputados. Todo comenzó cuando varios diputados panistas se quisieron adelantar a los anuncios de que el PRD se apoderaría de la tribuna para evitar que Felipe Calderón rinda protesta el viernes en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí estalló uno de varios enfrentamientos que se dieron durante la tarde entre diputados. Ya está todo dispuesto aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El salón de sesiones se encuentra en calma. Aquí le tenemos una panorámica de lo que tiene lugar en el interior del salón de sesiones, donde pues, se respira un ambiente tranquilo. El propósito central de nuestro movimiento es la transformación del país con la revolución, pero de las conciencias. Lo mío, lo nuestro, mis recorridos por el país no son visitas sino ejercicios de información y diálogo. Estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo a construir la organización ciudadana desde abajo. Hemos resistido y creceremos. Este movimiento de transformación nacional ya nadie lo detendrá, porque no depende de una persona, porque de la resistencia surgirán las opciones para renovar y construir las nuevas instituciones de la República. Sostengo que más temprano que tarde triunfará nuestra causa. Todo depende de que no nos cansemos de pensar y de ser como somos. Todo depende de la perseverancia, de la terquedad en la defensa de nuestros ideales. Conquistemos el derecho a ser libres y hagamos de México un país verdaderamente democrático.